Vea, los mandamientos Dios reveló no para enseñarnos, sino para recordarnos. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María. Un saludo muy especial a todos los seguidores del podcast Caballeros de la Virgen, el podcast de los consagrados María Reina y el podcast Un Caballero de la Virgen Responde de Radio Santa Fe. Bienvenidos a este momento en el cual vamos a tener la alegría de compartir con el Padre Felipe García, ni más ni menos el tema con el cual iniciamos esta serie de comentarios sobre los mandamientos de la ley de Dios. Buenas tardes, Padre Felipe. Buenas tardes, Padre Manuel. Es una alegría muy grande estar con usted y con todos que nos acompañan en las redes sociales, en la radio, etc. Y vamos a ver este tema tan bonito y tan necesario para nuestra vida espiritual. Es los mandamientos y justamente el primer mandamiento que resume todos los demás, ¿no? Es el más importante. Nuestro Sí. Señor lo dice claramente en el Evangelio. Dice, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero, Padre, después, claro, el tema de los mandamientos es un poco polémico hoy en día. Va a hablar de eso en un ambiente de amigos, en un círculo de amigos, estamos reunidos tomando algo o estamos en familia incluso a veces, ¿no? Y a alguien se le ocurre comentar que, no sé, que pues a mí me parece que eso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios o algo así. La reacción de muchas personas es, ya está aquí poniéndonos camisa de fuerza y no sé qué, y criticando, porque esto de los mandamientos es una cosa anticuada. Esto no puede ser. Hoy en día somos mucho más libres. Libres es la palabra, libertad, ¿no? Sí, entonces, ¿usted cómo explicaría esto a una persona? Los mandamientos son un peso, son una cosa que se nos impone de una manera irracional para hacernos que no podamos ser felices, ¿no? Sí. Esa es la idea que hay detrás, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Creo que parte de eso ya lo hemos contestado en el primer podcast que habla sobre los mandamientos en general, que es un resumen de todo. Pero vea, los mandamientos Dios reveló no para enseñarnos, sino para recordarnos de algo que está sellado. Es como un sello en el fondo del alma. Todo ser humano sabe perfectamente que mentir es malo, que matar es malo, que robar es malo. Todo ser humano sabe, y así los otros mandamientos. Pero por la maldad del corazón del hombre, a veces esta idea está un poco empanada, sucia, por las propias debilidades y pecados de los seres humanos. Entonces Dios revela es más una recordación. Pero, a ver, si los mandamientos pesan, usted habló sobre libertad, son dos palabras, libertad y peso. Imaginen quién da este ejemplo, es el padre ya fallecido, padre Jorge Loring, español. Sí. Y él tiene un libro muy bueno, Para Salvarte, que es una serie de conferencias para militares. Y él dice, imagine un vagón de tren, imagine un tren completo, ¿sí? Este tren, ¿no? Si tuviera voluntad, ¿cuál sería la libertad de este tren? Sí. ¿Salir fuera de los carriles o estar preso en los carriles? Si el tren está fuera de los carriles, no anda, no sirve para nada. Pero si él está, entre comillas, preso en los carriles, él consigue avanzar. Los mandamientos son los carriles del ser humano. Qué interesante esa explicación. Sí, o sea, pesan, prenden, claro que prenden, pero es el único camino para que el ser humano pueda andar, avanzar, es dentro de los carriles que Dios nos dio, que se llaman mandamientos, ¿no? Claro, pero para eso hay que tener claro que la finalidad del hombre es conocer, amar, servir a Dios y así salvar la propia alma, Sí. Y participar de la propia gloria divina. Claro, los hay que quieren como que ignorar a Dios en su vida
y prefieren salirse de los raíles del tren. Sí. Yo diría que hoy en día, pues, hablarles, o sea, de esto, por ejemplo, a muchos jóvenes, es como decirles eso, me están prendiendo, o sea, me están obligando a ir por un camino que yo no quiero, ¿no? Eso propiamente sería el pecado, ¿no? El pecado. Es no querer seguir alcanzar la finalidad para la que hemos sido creados. Sí. Todos objetos tienen una finalidad. Este micrófono tiene una finalidad, la cámara tiene una finalidad. Y si, evidentemente, si usáramos este micrófono para hacer una filmación, obvio que sería una bobada, un disparate, una locura. Primero porque nos serviría, ¿no? Lo mismo si cogemos la cámara y intentamos hacer de micrófono. Pero así como todo objeto tiene una finalidad, el ser humano tiene una finalidad. Y el hambre que el ser humano, el hambre no, sí también, hambre espiritual, la sed espiritual, que es infinita, ¿sí? Sí. Por ejemplo, mucha gente que busca la felicidad en los pecados y no la encuentra. Es porque busca en algo que nunca lo va a llenar por completo. Por lo tanto, si esta sed es infinita, solo es saciado con un ser infinito. Y este ser infinito es Dios. Claro, ¿no? Por eso ahí uno entiende ciertas actitudes, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que como no tienen todavía mucha experiencia de la vida, pues se lanzan a lo que les dice el mundo, ¿no? Entonces, que es una actitud de desesperación, porque claro, entran a hacer lo que les da la gana sin tener en cuenta los mandamientos, incluso con rabia contra los mandamientos, y van detrás del placer, el placer, que y van buscándole una cosa, no lo encuentran, o sea, se acaba. Entonces buscan más y más y más. Entonces van hundiéndose como una máquina de tren, un tren que se ha salido de las vías y se va hundiendo cada vez más en la tierra y no consigue avanzar. Y entonces se desespera y las vidas de las personas se quedan como encalladas en esa desesperación, porque no consiguen lo que buscan, que es esa plenitud de felicidad. Y ahí uno ve como la libertad, que usted decía la otra palabra, ¿no? Fundamental. La libertad es no tener impedimentos para poder avanzar por esas vías que Dios ha colocado en el alma humana. Exactamente. Ese objetivo. En el momento que se quiere salir de esas vías, se cae en la esclavitud, realmente, y en la frustración. Ahí nunca va a alcanzar, por más plata que tenga, por más... No, eso no sacia. Eso, usted que tiene tanta experiencia de confesor, habrá encontrado 1000 casos, ¿no? 1000 casos, sí. De personas que imaginaban que iban a ser felices haciendo lo que les daba la gana, sin mandamientos, sin nada. Y, Eso no llena el ser humano. Lo que llena es Dios con sus mandamientos, ¿no? Y el primer mandamiento, si pones la base bien de la vida con el primer mandamiento, es un regalo de Dios, los mandamientos. Sí. No es una imposición. No. Y justamente el primer, como usted mencionó, llegó el escriba y se acercó a nuestro Señor. Pero, Señor, ¿cuál es el mayor, el más importante, el más grande de todos los mandamientos, ¿no? Fueron 2 o 3 veces que le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor resume justamente eso. Primero, el escriba dice, pero nuestro Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Es más importante, no es amar a Dios con una parte del corazón, es con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, ¿no? Eso es súper, súper importante, el primer mandamiento, porque nuestro Señor repite lo que Dios ya había revelado por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Claro, era el momento de la gran revelación, los judíos en el desierto, caminando, buscando la tierra prometida, o sea, buscando la felicidad, y Dios les revela en el monte Sinaí, en las 2 tablas de la ley, y también en muchas otras ocasiones también
los 10 mandamientos. No fue solamente una vez, fueron muchas veces. También ¿no? es interesante otro pasaje del Evangelio, ahora no recuerdo, pero que es el Evangelio de San Mateo, que hay un joven que se le acerca a nuestro Señor y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Y nuestro Señor también vuelve a dar la misma respuesta. Fenomenal. Dice, pues tienes que cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y tal. Dice, y al prójimo como a ti mismo. En esto están resumidos toda la ley y los profetas. O sea, nuestro Señor lo dice bien claro. Clarísimo. Y hoy en día la gente no tiene claro eso, no le da importancia al primer mandamiento. Incluso a mí también me toca confesar mucho, sobre todo allí en la iglesia de la Virgen de Fátima, en Tocancipá, horas y horas confesando. Poca gente se confiesa de que el primer mandamiento no se lo toma en serio. Sí. O sea, que no, lo que usted decía, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es decir, poner a Dios por encima de todo en la vida. Que nada, Dios es una idea ahí, pero que no me importa. Exactamente. Y vamos a ver después cómo hay diversas maneras de pecar contra el primer mandamiento. Es poner, vamos a ver después, el dinero, la carrera, una amistad personal, una amistad sentimental que no está dentro de la ley de Dios. Entonces uno cambia a Dios por algo que vale mucho menos. Usted mencionó San Mateo, es capítulo 22, versículo 37, caso alguien quiera buscar después. Padre, y sí, entonces señor. Una pregunta así para... ¿En qué consiste realmente el primer mandamiento? Es eso, es amar a Dios sobre todo. ¿Es eso sí, mismo? es eso mismo, es amar a Dios de todo el corazón sobre todas las cosas. Y porque el ser humano tiene una capacidad de amar, una capacidad infinita que está direccionada a Dios. Claro, no significa que no podamos amar en la tierra. Nosotros debemos amar en la tierra también. Por ejemplo, el padre a sus hijos, los hijos a sus padres, el esposo a la esposa al esposo. Es un amor que Dios puso, pero yo debo amarlos por causa de Dios. Por causa de Dios. Por causa de Dios. Yo debo amar mi futuro, mis trabajos, mi familia, todo por causa de Dios. Oiga, eso es una verdadera revelación. Porque, y lo es. Porque, claro, tanta gente que viene, no, es que mi mujer ya no es la misma. Cuando yo me casé con ella, mi esposo ya no es el mismo, no sé cuántos. Bueno, pero usted, ¿por qué amaba a su esposa? ¿Por qué amaba? ¿Es en función de Dios o en función de usted? Sí. Porque perdió la salud, o perdió la belleza, o perdió el dinero. Claro, ¿no? Y pues es normal que cuando no está fundamentado ese amor en Dios, se acaba, se desgasta, como todo lo que es puramente humano. Sí, tiene que señor. ser divino. Divino. Y después nos tiene que explicar más detalles de eso, Padre Felipe, porque el tiempo es fundamental para nuestra vida, de una aplicación concreta para el día a día nuestro. Tantos problemas se solucionan poniendo en orden los raíles de nuestra vida. Sí. Tantas veces estamos atascados, no andamos, nos tropezamos, tantas veces lo mismo, no conseguimos salir de los mismos problemas. O varados, propiamente. Varados, sí, exactamente, totalmente. En la vida. Y tal vez es porque no hemos ajustado este primer mandamiento. Sí. Es importantísimo. Bueno, y Padre, en la Biblia, ¿dónde está este primer mandamiento escrito propiamente? Sí, entonces está Deuteronomio, que dice claramente, capítulo 6, versículos 13 a 14, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayan en pos de otros dioses. Porque, claro, antiguamente, no solamente antiguamente, hoy día también, hay otros dioses, ¿no? Los pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y Dios quería reforzar la idea de que existe solamente un solo Dios. Deuteronomio y también Éxodo, capítulo 19, ¿no? Versículo 16-25 y capítulo 24, 15-18.
cuando Dios les entrega las tablas de la ley, ¿no? Y justamente el primer punto, ¿no? Es no adorarás a otros dioses. Primer punto, hay solamente un Dios, ¿no? Ahí está, ahí está el primer punto, pero es donde se revela en la Sagrada Escritura. Y es prácticamente lo mismo que está en la catequesis, en el catecismo que se aprende de pequeño, en la primera comunión, ¿no? Sí. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas incluye también cualquier otro Dios, o sea, solamente hay un solo Dios. Exactamente. Excelente. Bueno, ¿y qué virtudes, a ver, cuáles son las virtudes que abarca este primer mandamiento? Hacer esos hábitos virtuosos que todos debemos de cumplir, de tener para alcanzar el cielo. Sí, bueno, son 7 virtudes principales, ¿no? Se divide entre las virtudes teologales, que se refieren a Dios, y las virtudes cardenales, ¿no? Que son un poco más humanas, cuyo objeto primario no es Dios inmediatamente, pero es mediatamente. Pero las virtudes teologales son fe y... Perdón. Pero estas teologales son las que se refieren entonces al primer mandamiento. Al primer mandamiento, fe, esperanza y caridad. Es el trípodo donde se apoya toda nuestra vida espiritual. ¿Sabe? No, ahora me recordé. Claro, Santo Tomás de Aquino hizo una obra extensa, súper amplia a lo largo de toda su vida. La Suma Teológica es un monumento. Pero al final de la vida hubo un discípulo, no me recuerdo los detalles, que le pidió para hacer un compendio de la Suma Teológica. Un compendio de la doctrina católica. Y él lo hizo. Impresionante. Es un compendio propiamente. Y él basa toda la teología en la fe, la esperanza y la caridad. Es muy bonito, muy bonito. ¿Pero qué es la fe? La fe es la aceptación de un Dios que se revela. Dios se reveló a nosotros, se reveló por medio de la creación y se reveló por medio de los patriarcas, de los profetas. Hay un Dios que se manifiesta. Yo lo acepto, ¿no? Es propiamente creer, ¿no? Es creer. Yo creo en ese Dios que se ha revelado. Yo respondo, yo creo, Dios existe, Dios es la bondad, es la belleza, es la verdad. Y yo lo sigo, yo me entrego a Él porque Él es todo. Sí. Eso es la fe. ¿No? Sí, la fe y la esperanza es este anhelo, el deseo de obtener a Dios mismo y todo aquello que Él nos promete. ¿No? La esperanza, por lo tanto, el cielo. Y si es un Dios tan bueno que se revela y que me promete tantas cosas, yo lo amo, es la caridad, la fe, la esperanza, la caridad. Y claro, ahí entraríamos ya. Vamos a analizar el primer mandamiento bajo las 3 virtudes, pero no sé si el tiempo... sí, solamente, sí, como digamos, para dejarlo para la continuación. Ah, bueno. Entonces, lo que yo entiendo, ¿verdad? Y yo creo que los que están acompañándonos desde Radio Santa Fe y después los podcasts consagrados, María Reina y el podcast Los Caballeros de la Virgen, lo que están captando, ¿verdad? Es que cualquier fallo contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad atenta contra el primer mandamiento. Sí, señora. Y por lo tanto es fundamental que comprendamos los errores que cometemos contra el primer mandamiento y contra estas virtudes que nos dirigen a cumplirlo. Es impresionante eso, porque oiga, hay tanta gente que cree, no sé, en los horóscopos, que cree en adivinos, que peor todavía que acude a brujos, que tal, y no sé, hay tantas cosas que pasan, gente que cae en el desánimo, que no quiere... Desesperación. Y todo eso es contra el primer mandamiento. Es contra el primer mandamiento. Entonces, padre, vamos a hacer entonces una pausa. Claro que sí. Un momentito, una pausa comercial, unos segundos. Y entonces después nos va a ir revelando todos estos errores y fallos que cometemos contra el primer mandamiento, porque esto es fundamental en nuestra vida para llegar al cielo, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos. La fe es la base de la vida cristiana.
una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, Salve María, de nuevo a todos nuestros seguidores en este podcast sobre el primer mandamiento de la ley de Dios. Tal vez uno de los menos entendidos o menos aplicados a nuestra vida concreta, lo cual lleva a que arrastremos nuestra vida católica con un cierto pesar, cuando debía ser todo lo contrario. Gracias a Dios tenemos al padre Felipe García, que es un experto, no solamente teólogo, sino que además es un gran comunicador de la fe a los jóvenes. Y por esa experiencia que él tiene ya de bastantes años, a pesar de su joven edad, y aparte, esto también es una cosa muy importante, es que él fue formado directamente por Monseñor Juan Cla Díaz, ¿ya? Desde que era usted muy niño, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, padre, usted me pone en una situación un poco de vergüenza. ¿Pero por qué, padre? No. Pero sabe que usted hablando ahora, Sí. ¿usted se recuerda en los años 2002, 2003, que Monseñor comentó prácticamente todo el catecismo con nosotros? Sí, él Todo hizo... este catecismo él hizo, pero una serie de conferencias, de charlas, que es una riqueza que así incomparable. Y hoy día podemos dar también eso lo que él nos enseñó. Porque yo creo, ¿verdad?, que claro, la manera de aprender, de estudiar la doctrina católica es fundamental, leer los libros, el catecismo es fundamental, pero conocerlo en una persona que lo vive de una manera heroica es la manera más eficaz, ¿verdad? De que, sobre todo los más jóvenes, los niños jóvenes, entiendan de qué se está hablando, porque lo ven en vivo. Exactamente. Entonces, todos nosotros que estamos preocupados por cómo está la situación del mundo, cómo se está perdiendo, por ejemplo, la fe, que es el tema que justamente usted va a tratar ahora en relación al primer mandamiento, todos estamos preocupados, se pierde la fe y tal. Entonces, lo más importante es instruirnos, pero sobre todo vivir esto y evitar estos errores. Por eso este podcast yo creo que les va a servir muchísimo a nuestros oyentes y que nos están viendo para poder también ser transmisores de la fe, de la esperanza y de la caridad. Totalmente, padre. Y como nosotros lo recibimos, pues intentamos transmitirlo, ¿no? Por lo menos un poquito, ¿no? No, es un poco, sí. Pero bueno, entonces adelante, padre. Sí, señor. Estábamos en esos fallos que cometemos contra la fe. Sí, señor. Bueno, creo que el primer fallo, el primer pecado que podemos cometer contra la fe, claro, como Dios nos exige esta creencia en Él que se revela y también Él se revela por medio de la Santa Iglesia, es la duda voluntaria. ¿Sí? No es la duda involuntaria, porque a veces nos viene una duda, una tentación, es algo involuntario, pero si yo percibo que estoy siendo tentado en algo que Dios se reveló, la Iglesia lo reveló como algo fijo, como doctrina, y yo empiezo a dudar voluntariamente, estoy sacando a Dios de su lugar y poniéndome mi razón en su lugar. Por ejemplo, en el Evangelio está la revelación de la Santísima Trinidad, que después la Iglesia es, por ejemplo, en el bautismo. Es el dogma principal de nuestra fe. El dogma principal. Es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Exactamente. Cuando nuestro Señor
está en el río Jordán siendo bautizado por San Juan Bautista. El Hijo se bautiza, se escucha la voz del Padre y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Después la Iglesia hace una sistematización de esta doctrina, pero es una revelación principal, es un misterio. Si yo empiezo a dudar porque yo no consigo entender voluntariamente, estoy pecando contra la fe. Claro, ¿no? Sí, es un pecado del cual hay que huir. Porque uno puede tener una duda, no saber explicar bien, porque es un misterio. Claro. Y no todo el mundo puede llegar a explicar un misterio. O sea, por lo menos totalmente imposible. Sí. O sea, puede hacerlo racional. Eso sí, hay muchas... Las razones para creer. Para creer, pero ahí entra la fe. O sea, es necesario creer en lo que se nos revela y que la Iglesia enseña que ha sido revelado. Entonces, una duda no es lo mismo, si es involuntaria, no es ningún pecado. O sea, yo no sé explicar cómo es la relación del Padre y del Hijo, ¿no? No sé, pero yo creo en eso. Sí. Yo creo que es así porque la Iglesia lo enseña, porque está revelado. Bueno, pero eso ahí no hay pecado, yo no saberlo explicar, digamos. Es al contrario, incluso puede ser algo bueno. Dice, yo no le supe explicar a fulanito de tal este asunto, voy a estudiar. Ahí no hay pecado, pues simplemente... Exactamente. Pero si uno voluntariamente empieza a dudar, no, esto no debe ser así, no sé qué, empieza a buscar razones contra, entonces claro, ahí sí hay pecado. Hay un pecado. Y el segundo pecado es la incredulidad, que el catecismo define como menosprecio de la verdad revelada o rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Personas que, vamos a ver después con más calma, que se declaran ateos, ¿no? Pero la incredulidad a veces no llega al ateísmo, tiene sus grados. Sí, o sea, yo leía una estadística hace poco de los católicos en Estados Unidos, ¿no? Y más de la mitad no creen en la presencia verdadera y real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Imagínense, no son católicos. No son católicos, están negando una verdad de fe fundamental, ¿no? Entonces, imagínense cuánto pecado se comete contra el primer mandamiento solo por eso, por la falta voluntaria de no creer en lo que se enseña, ¿no? Usted dio un ejemplo propiamente, pero perfecto, de lo que se llama herejía, claro. Que es dice el catecismo, negación pertinaz, después del bautismo, de creer con fe divina y católica sobre lo que Dios revela. Por ejemplo, la Eucaristía. La persona niega de una manera pertinaz, por lo tanto, es ya algo esencial para la fe, la creencia en la Eucaristía. Por lo tanto, se pone energía propiamente. Claro, claro. Con razón la Virgen de Fátima insistía en los niños, o sea, el ángel que se les aparece, insiste en hacer actos de reparación a la Eucaristía, remarcando eso. Dice que está verdadera y realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Está verdadera y realmente presente. Dice, como enfatizando ese acto de fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Vea qué bonito. Estamos yendo despacio, pero creo que es providencial. Usted menciona la oración de las revelaciones de Fátima. Cuando el ángel les enseña a ellos la oración para la Eucaristía, es, Señor Jesús mío, yo creo, adoro, espero y os amo. La fe, esperanza y caridad. Es verdad, oiga, qué impresionante. Es muy bonito. Es muy bonito, ¿no? Y les enseña a practicar el primer mandamiento. El primer mandamiento, exactamente. Porque claro, es que los mandamientos hay que practicarlos. Las virtudes hay que practicarlas para que aumenten, para que crezcan. Sí. No vale solo tenerla porque yo la recibí en el bautismo y ya está. No, hay que ejercitarla. Se hizo haciendo fuerte la fe, la esperanza, la caridad. Impresionante. Es muy, muy bonito. Muy bonito, o sea, como el ángel es un gran catequista de los niños. Sí. Y bueno, y dentro de la incredulidad también, después de la herejía, está la apostasía, que no es un rechazo a una parte de la doctrina católica.
Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Impresionante eso. Es apostatar de la fe. ¿No? Usted ha visto los movimientos que ha habido en Europa, en Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa, de gente que pide para ser borrada de los registros de la parroquia de haber sido bautizado. Sí. Y claro, esos son los registros de la iglesia, son inviolables, eso es reconocido por la ley, pero ellos han llevado a los tribunales, a los párrocos y tal, y dicen, se niega a borrarme de la lista de los católicos. Inimaginable. Es una apostasía, pero además con una carga de odio, ¿no? Sí, una apostasía formal, ¿no? Sí, impresionante. Y también hay otro punto que es el cisma, que a veces no es el rechazo a una doctrina, es el rechazo de la sujeción a la Santa Iglesia, al Sumo Pontífice o a la comunión con los miembros, ¿no? Es el cisma, yo me separo, yo me hago una iglesia particular. Yo creo en lo que Dios revela, pero no estoy sujeto a la autoridad competente de la Santa Iglesia. Es el cisma. Ya no hablemos de eso porque ya entramos en un tema que es candente a más no poder. Sí. Hoy en día todo el mundo está hablando de cisma como si eso no fuera nada. Es gravísimo. Es grave, es bastante grave. La falta de respeto por la unidad de la iglesia, por el espíritu jerárquico de la iglesia. Sí. Es impresionante. Muy serio. Y bueno, padre, sigamos. Tenemos la virtud de la esperanza y los pecados contra la virtud de la esperanza, ¿no? Sí. Y claro, es también otro de gran actualidad. Todo primer mandamiento. Todo primer mandamiento. Imagínense, todo. No hemos salido del primer mandamiento. Pues, mire, yo creo que no tendremos tiempo de ver todo, padre. Todo el primer mandamiento. No, sí, el primer mandamiento, por lo menos así rápido. No, pero estamos bien. Bueno, estamos bien. Entonces vamos. Sí. Bueno, la virtud de la esperanza es aguardar con confianza, ¿no?, la visión de Dios y lo que Dios nos promete, ¿no? Pero también, muy bonito, es también la virtud de la esperanza el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Sí. Y hay dos pecados principales contra la virtud de la esperanza, que es la presunción y la desesperación, ¿no? La presunción. La presunción. ¿Qué significa eso, padre? Presumirse, ¿no? Por lo tanto, arrogarse derechos, ¿no? Porque todo ser humano necesita de la ayuda de Dios para alcanzar el fin divino que Él nos promete. Por lo tanto, el ser humano necesita estar sujeto a la ayuda de Él. Pero presumir de la pecado de presunción es presumir de sus propias capacidades, esperando salvarse sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. O sea, es tan perfecto, es tan bueno, que no necesita ni rezar, digamos, porque seguro que se va a salvar. Él piensa eso. Exactamente. O también presume la omnipotencia de Dios, diciendo, bueno, yo voy a llevar una vida de pecado, ¿no? Porque tengo certeza, Dios es tan bueno, que al momento final me va a dar un... Dios es tan bueno, no puede ser que me castigue, ¿no? Es una presunción, pecado de presunción. Impresionante eso. También hay mucha gente con esa mentalidad hoy en día, ¿eh? O sea, yo da igual, yo vivir en pecado y tal, porque al final Dios es bueno y me perdona y el infierno está vacío, ¿no? Entonces, eso del infierno está vacío, hay gente que dice, ¿ah? Madre mía, pues, bueno, pero es presunción. Es presunción. O sea, porque ahí está diciendo como que no hace falta practicar los mandamientos realmente para salvarse y pedir la gracia de Dios, la fuerza de Dios para practicarlos. Sí. Recuerdo una frase del Papa Benedicto XVI, ¿no? En un pronunciamiento, no sé, él dijo, me gustaría reafirmar la verdad de que el infierno existe y no está vacío. Él dijo eso. Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, y hay otro pecado que es la desesperación. Este es muy, muy importante que quede claro, porque hay muchas personas que sufren mucho en este mundo y hay una tendencia muy grande, yo no sé si usted lo habrá observado eso,
muchas personas se desaniman en el camino de la fe, como que dicen, yo ya no soy capaz de seguir adelante, yo me voy a dejar arrastrar, digamos, voy a ser como los demás. Y esa sensación de frustración, de falta de ver, ¿no? de sentir la fuerza de Dios que actúa y tal, como que ellos se sienten también así, desanimados. Sí. Y desespera de su salvación personal, porque yo soy, uno puede pensar, yo soy tan pecador, mis pecados fueron tan graves que yo no tengo perdón. ¿Para qué esperar el cielo? No, es un pecado esa actitud, porque si Dios le dio luces para ver sus faltas, Él le da fuerzas para desear, esperar y alcanzar el bien que le promete, que es la salvación. Por lo tanto, desesperación nunca, ¿no? Y hay gente que comete este pecado no de una manera grave, digamos, sino Sí. en punto pequeño. O sea, porque dicen, yo tengo el vicio de, no sé, de tomar mucho, de borracho, pero no consigo quitarme ese defecto. Entonces, ya lo intenté tantas veces, entonces ya no consigo. Entonces voy a seguir así. Eso es una manera de desesperar que la gracia de Dios le puede ayudar a arrancar ese vicio. Forma parte del pecado de desesperación. Totalmente. De perder la esperanza de algo bueno. Totalmente. Es muy bien observado. Bueno, quería aclarar una cosa sobre lo anterior, de lo del infierno, Sí, para que no surja ninguna mala interpretación. Sí. Es que una persona, todos gustaríamos de que en el infierno no hubiera nadie. Exacto, totalmente. Eso es algo evidente. Pero una cosa es el deseo, ¿verdad? Intentar hacer todo lo posible para que no vaya nadie al infierno. Pero otra cosa es la realidad, que sabemos sí, desafortunadamente. ¿Cuántas personas? Y curioso, la primera parte del secreto de Fátima precisamente fue la visión del infierno. Exactamente. Y Lucía relata con detalles espeluznantes la cantidad de gente, de almas, que ve en el infierno condenadas. Y cantidad de santos que a lo largo de la historia han visto místicamente esa realidad de la condenación eterna. Y claro, eso nos llena de tristeza. Nos gustaría que estuviera vacío. Claro. Pero no está vacío. Sí, hay que matizar eso. Sí, no es que queramos. No, claro, no, en absoluto. Pero sí. Bueno. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Sí. Entonces ahí tenemos ahora la virtud de la caridad. Y, bueno, no hay mucho que explicar que es amar a Dios, ¿no? Porque la virtud de la caridad y amor son sinónimos, ¿no? Es justamente el deseo de servirlo, de reverenciarlo, de darse por entero a un Dios cariñoso, ¿no? Bueno, y como el primer mandamiento, es el punto más importante, como Dios pide para amarlo sobre todas las cosas, hay los pecados contra la virtud de la caridad, ¿no? Claro, ¿y cuáles son los principales pecados? Son los principales. El amor de Dios. Indiferencia. Descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, ¿no? Por lo tanto, indiferencia al amor de Dios. Bueno, Dios me ama, pero soy indiferente, ¿no? Sí, como que Él está allá arriba, yo aquí abajo. Que yo no me preocupo mucho con Él, que Él tampoco se preocupa mucho conmigo, y vamos caminando, pero así por separado, ¿no? Sí. No tenemos mucho que ver. Y hay otro aspecto que es la ingratitud. Dios hace tanto por mí, bueno, yo omito los bienes que Él me hizo, y a veces uno peca, claro, como usted dijo, no gravemente, pero a veces, en fin. Por ejemplo, Dios me dio tantos bienes, tantos dones, tantos favores a lo largo de la vida, y yo solo presto atención en lo que me falta. Solo lo que me falta. Es una ingratitud al amor de Dios. Muchísima gente es así, ¿no? Va a pedirle a Dios cuando siente que la cosa está mal, y entonces van a pedir salud, trabajo, bienestar, pero no le han dado gracias por nada. Por nada. Y es
una debilidad humana, Eso. olvidarse de los bienes que recibimos Sí. y del valor que tienen. Está la tibieza, ¿no? Ujú. Que no quiere robustecer este amor divino. Es tibio, no reza, Ujú. no ora, etc. Está la sedia, que es, el nombre técnico es la pereza espiritual. Es la pereza espiritual. Es simplemente lo práctico. Es mi trabajo, mi dinero, los embotellamientos. Mm. Y Claro, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para rezar. Eso es totalmente secundario, ¿no? O dejo la oración para el momento menos adecuado del día, ¿no? cuando estoy en la cama por la noche, Claro, ahora voy a rezar. con el televisor encendido, ¿no? Y ahí, claro, la persona, ¿qué oración va a hacer? Una oración así, entra en el sueño, tiene que tomar en serio la vida de oración. Claro. Es el culto a Dios, ¿no? Porque una de las definiciones del primer mandamiento, y solo a Él le darás culto. Sí. Ujú. Exactamente. Y bueno, antes de eso, del culto a Dios, ahí es la falta más grave contra la caridad, que es el odio a Dios. Odiar a Dios conscientemente, negando su bondad, o yo odio a Dios porque Él inflige penas. Qué impresionante. Impresionante. Eso, ¿no? ¿No? Y hay gente, pero dentro de la iglesia De la misma, iglesia. dice, no, claro, pero es un Dios que castiga. Yo no creo en un Dios que castiga, ¿no? Imagínese, o sea, como si eso en realidad es odio a Dios. O sea, porque castiga, claro que castiga, eso está en todas las Sagradas Escrituras, en el Evangelio está también. Sí. Pero entonces rechazar ese aspecto de Dios es una forma de Es una forma de contra la rechazarlo. virtud de la caridad, sí. Ujú. Impresionante. Impresionante. Claro. Uy, hay que hacer unos exámenes de conciencia. Sí, es Pero a muy veces que nos complejo cuesta. todo, sí. Y es propiamente satánico, ¿no? El odio a Dios. Sí, es satánico. Es satánico. Porque él, sabiendo todo, como el propio demonio sabe, ¿no? Toda la bondad de todo lo que Dios hizo de la creación del mismo, lo rechaza por eso mismo. Porque Sí. es bueno, porque es verdadero, porque es bello, lo odia. Sí. Y hay otro detalle también me gustaría especificar, que Dios, mientras estemos en la tierra, cuando Dios permite una pena o inflige una pena, es por amor. Es por amor que lo hace. Claro. Es para nuestro bien. Es como no sé, nosotros tenemos un amor por un objeto precioso que hemos recibido de nuestros tatarabuelos, y percibimos que está sucio y cogemos un cepillo y empezamos a limpiarlo y con fuerza. Es para quitar aquella suciedad. Dios muchas veces nos quiere tanto que para quitar aquella suciedad, Él nos friega, ¿no? Es por amor. Y eso es saludable, porque cuando Él advierte, ojo, que si no cambiáis por las buenas, Sí. esto va a tener consecuencias. Sí. Y cuando en el Evangelio habla de aquellos que murieron porque se derrumbó una torre de la muralla y se cayeron encima y murieron un montón, y dice, ¿pensáis que el resto de los habitantes de Jerusalén no eran culpables también? Y dice, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y la Virgen de Fátima también habla de eso. Dice, si los hombres no se convierten, si no dejan de ofender a Dios, que es lo que estamos hablando, vendrá un castigo. Sí. Habla que la guerra ya es un castigo, pero vendrá otra guerra peor. Tal. Es una manera saludable de preservar al hombre de un mal mucho peor, que sería su condenación eterna. Claro. Bueno, entonces, y dentro, o sea, el culto que debemos a Dios, ¿cómo debemos dar ese culto, o qué errores cometemos al adorar a Dios? Sí. Entonces, culto a Dios, en la iglesia, la palabra culto significa veneración, no homenaje. Pero hay una diferencia muy grande entre un culto a Dios y un culto, por ejemplo, a los santos, a los ángeles, ¿no? El culto a Dios se llama latría, que significa adoración, ¿no?
Y para los santos es dulia, que es un homenaje, no es adoración, ¿no? Entonces la latría es para Dios. Latría es adoración para Dios. Y dulia sería para los seres relacionados con Dios, pero que no son Dios. Exactamente. Es una veneración menor. Es una veneración menor. Entiendo. Y claro, está la adoración, que es el primer acto. Si Dios es infinito, ¿no? Yo lo adoro. En el fondo es, yo reconozco mi nada y reconozco que Él es todo. Fue justamente el cántico de María Santísima en el Magnificat. Dios miró la nada, la humillación de su esclava. Es un acto de... El Magnificat, ¿no? Es un acto de adoración perfecto a Dios. Es modelo, ¿no? Es modelo. La Santísima Virgen María es la que de la manera más perfecta adoró a Dios. Sí. Y debemos hacer actos de adoración constantemente, ¿no? Delante del Santísimo Sacramento, en la oración. Bueno, ya sería el segundo punto del culto, es la oración, ¿no? Que son justamente manifestaciones de fe, esperanza y caridad. Es un punto del catecismo que mucha gente se olvida, que todo católico debe hacer constantemente, de vez en cuando, una vez al día, actos de fe, esperanza y caridad. Claro, todas las fórmulas de oración, ¿no? Que la Iglesia aprueba, que es porque están estructuradas así, es un acto de amor, de caridad, de fe, esperanza y caridad. Porque si no, si le falta algo de eso, no tiene... Exactamente. Por lo tanto, rezar pidiendo una gracia ya es un acto de fe, porque yo sé que Él existe, de esperanza, porque estoy pidiendo algo que voy a obtener, y de caridad, porque yo amo a esto. Por nuestro Señor Jesucristo. O sea, todas las oraciones son por nuestro Señor Jesucristo. Es muy bueno. La doctrina católica es muy por bonita. intermedio de la Virgen María. Pero Claro. eso, Y el otro punto, perdón, diga Pablo. No. Disculpe. No, que es muy bonito eso. Es muy bonito ver la relación. Todo lo que la Iglesia hace, como está todo impregnado de amor a Dios. Sí. Todo lo que la Iglesia a lo largo de la tradición ha ido explicando, explicitando de amor de Dios. Es una maravilla. Cada santo se puede decir que ha ido añadiendo también algún aspecto nuevo en ese cómo se puede amar a Dios. Sí. Y bueno, tenemos el sacrificio. Bueno, tenemos 9 minutos. Tenemos el sacrificio. Sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios, ¿no? Y sobre todo, bueno, sacrificio de latín, sacrum facere, hacer algo sagrado. Por lo tanto, depende mucho de la intención que la persona pone, ¿no? Claro, siempre nosotros entendemos sacrificio como una privación de algo por amor a Dios, pero no, por ejemplo, como dejar de comer algo, una limosna, etc. Ahora en Cuaresma, pues el ayuno, la abstinencia. Exactamente. Es un sacrificio. Pero lo que usted dice, depende de la intención. Depende de la intención. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor muchas veces en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras, Dios denuncia que mucha gente hace sacrificios exteriores, pero sin el sentimiento de interioridad, por lo tanto, de amor. Nuestra Señora da este ejemplo de este fariseo que da limosna, pero al mismo tiempo pide que le toquen las trompetas para avisar a todos que están ahí presentes que él está dando la limosna. En realidad se ama a sí mismo. Claro, no es un sacrificio eso. Es un sacrificio para sí, o sea, para conseguir un aplauso. Entonces no tiene mérito ni sobrenatural ninguno. No se refiere al primer mandamiento. Sí. Al revés, sería una desviación, ¿no? Porque está usando la excusa de dar una limosna al templo para alabarse a sí mismo. Exactamente. Sí. Bueno, padre. Y cuando uno hace una promesa, un voto, eso también forma parte del primer mandamiento. Sí, hay una diferencia muy grande entre una promesa y un voto. Todos cristianos en algún momento, bueno, todo cristiano debe hacer promesas. Tenemos las promesas del bautismo, ¿no? Cuando uno va a confirmarse, hace una promesa. Bueno, en el matrimonio, uno hace promesa de fidelidad delante de Dios, ¿no? Son promesas que uno tiene que cumplir. La ordenación. Por amor. Por amor, sí. Nosotros prometemos también en la ordenación, vamos a ver
que son los votos, pero prometemos rezar el oficio divino, prometemos rezar por el pueblo de Dios. Es siempre una oración, es un acto que ofrecemos a Dios, ¿no? Es una promesa que manifiestan respeto a la majestad divina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre promesa y voto? Sí. El voto, voy a leer porque creo Sí. que tiene la clave. definición más clara. El voto es una promesa deliberada, libre, hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, ¿no? Por ejemplo, deliberada, yo sé, yo entiendo y lo hago. Libre, claro, evidentemente no puede ser por coacción. Claro. Haga un voto, Sí. imagínese una persona que va a casarse, no, casarse, no vamos a... un religioso que hace los 3 votos con una revólver en la cabeza. No está siendo libre. No sirve de nada. ¿No? Hecha a Dios acerca de un bien posible. Claro, yo debo prometer algo que sea posible, no imposible. Claro, sí. Sí. No. Evidente, claro. Si la pobreza es un bien posible, o sea, pero claro, la persona voluntariamente renuncia a poseer cualquier cosa material. Exactamente. Eso es algo, y es un bien superior. Es un bien superior. Sí, eso, Y mejor, por lo por tanto. amor al reino de los cielos, al reino de Dios, yo renuncio a poseer cualquier cosa. Exactamente. Y ahí... Eso es amor, eso es una manifestación del primer mandamiento, Sí. en ese amor, ¿no? Sí. Y los 3 votos principales son lo que usted mencionó, los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, que tienen los religiosos. Bueno, padre, ya nos quedan 5 Más minutos. Jesús. Entonces, así, o sea, podría dar Resumiendo. los principales errores, pecados que se cometen contra el primer mandamiento. Sí, señor. Bueno, primer mandamiento sería, los errores principales. La superstición Madre mía. es una desviación de un sentimiento religioso de las prácticas que impone. Todo ser humano es religioso, pero empieza a desvirtuar su presión. Yo tengo mi pata de conejo, yo tengo... Sí, cada cosa. Qué tremendo. La gente cree en cada cosa que... Es aplicar a ciertas prácticas, ¿no? No. Objetos, cosas, un valor como si fueran divinos, ¿no? Eso. Hay una diferencia, por ejemplo, de los objetos bendecidos. No tiene nada que ver. Claro. Pero el superstición es una cosa mágica que es el objeto por el objeto, no porque pertenece a Dios. Sí. La idolatría, adorar otras divinidades, ¿no? Por ejemplo, algo que parece que está de moda, no sé. Es horrible. Incluso me siento mal solo mencionando. Adorar a la diosa muerte. No, es tremendo, eso sí. Sí. Ya está más lo de la diosa tierra, ¿no? Y toda esa historia. Sí. Pero ya la diosa muerte, es una cosa evidentemente que repugna a el propio ser humano. O sea, es una cosa, el hombre no quiere la muerte. Pues ellos adoran la muerte. O Sí. le conceden un poder que en el fondo lo que está detrás es el demonio. Sí. Pero también muchas veces hay otras formas de idolatría, que es poner en el lugar de Dios honra, placer, dinero, estado, etc. Es una forma de idolatría. Bueno, en este mundo, o sea, está paganizado, entonces está lleno de esas idolatrías. Sí. Es impresionante cómo se desprecia el primer mandamiento. Sí. La forma de vivir de hoy en día. Y otro punto, eso daría solo un podcast. Adivinación y magia, Padre Manuel. Madre mía. Adivinación y magia. ¿Qué hacemos? Es de no creer la cantidad de gente que cree en leer el cigarro, el humo del cigarro, en creer es que o sea, dar el café que usted... Sí, el pozo del café. Son unas cosas que uno escucha y que dice, pero ¿cómo la gente es capaz de creer en eso y después no cree en lo principal, la presencia eucarística, todas las verdades de la fe? Guarden eso. O sea, eso sería muy largo. Podríamos hablar de adivinación, etcétera, horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios de suertes, fenómenos de visión, recurso a mediums, ¿no? Y hechicería. Padre, ¿me puede dar un consejo? Porque
Yo fui a aquella finca para hacer un trabajito contra mi vecina que está insoportable. Sí, y una limpieza. Me hicieron una limpieza. Dios mío, mi alma. Pero y eso, no va a confesarse, no va a misa, pero prefiere creer que pagándole a un brujo, y con eso va a solucionar su problema, ¿no? Todo eso son demonios. Atrae demonios. Es invocar a un demonio para usarlo para una finalidad que además no suele ser, ¿verdad? Bueno, padre, se nos acabó. Tenemos la acabó irreligión, el tiempo, sí. el ateísmo, el Sí. agnosticismo. Y podríamos hablar Sí. sobre la cuestión de las esculturas, que son las dudas de imágenes. los protestantes, etc. Sí. Pero No, y ahora ya no da tiempo. Pero bueno, pero los católicos entonces somos idólatras porque tenemos imágenes. no, padre. Solo para terminar, diga solo eso. Sí. Bueno, Mm. existe realmente el pasaje en el Éxodo que Dios prohíbe hacer imágenes, pero generalmente atacan a los católicos quitando este trecho fuera de contexto, porque dice, no harás imágenes lo que existe sobre la tierra, allá arriba en el cielo, y no te postrarás delante de ellos adorándoles. Por lo tanto, lo que Dios prohíbe es adorar la imagen. De tal manera que en el propio Éxodo, Dios, después de prohibir la fabricación de imágenes, ordena hacer los 2 querubines sobre el arca. Claro. Dios está prohibiendo el pecado. Pero uno no adora la imagen, estaba para adornar el templo, para representar la presencia de los ángeles, etc. Y nosotros no adoramos la imagen, nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. En una escultura está representado físicamente, como Él se encarnó. A partir del momento que Él se encarnó, el segundo concilio de Nicea ya dice eso, en el siglo VIII, porque había una herejía en la época que había que destruir todas las imágenes. Entonces un concilio dijo, no señor, eso no es verdad, eso es una herejía. Es una herejía destruir las imágenes, porque no adoramos la imagen, ¿no? Sino aquello que representa la imagen. La imagen, una vez nuestro Señor Jesucristo existió como hombre, pues existió, o sea, puedo hacer una imagen de Él. Él se hizo imagen de un Dios invisible. Exactamente, eso mismo. Colosenses. Bueno, Padre, se acabó el Padre, tiempo, muchas qué pena. gracias por estar con usted y con todos también. No, Una alegría muy aquí le grande. mandamos un saludo muy especial a todos los oyentes y de Radio Santa Fe y a todos los seguidores de todos los podcasts de los Caballeros de la Virgen. Que lo pasen muy bien, con mucho amor a Dios. Usted puede dar la bendición. Claro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Salve María.